Ahora sí, vamos al armado básico de un tablero de control. Yo creo que ahora van a terminar de entender el concepto de tablero. El tablero se lo define como un conjunto de indicadores cuyo seguimiento periódico va a permitir contar con un mayor conocimiento de cómo va evolucionando cada uno de los sectores o áreas claves para verificar que no se desvíen de la táctica establecida en el mapa estratégico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la metodología comienza identificando las áreas claves. Las áreas claves son aquellos temas relevantes que son necesarios monitorear, cuyo fracaso permanente impediría la continuidad y el progreso de la empresa o el sector dentro de un entorno competitivo, aun cuando el resultado de todas las demás áreas fuera bueno. ¿Cuáles son las áreas claves del negocio? Y yo diría que son todas, ¿estamos de acuerdo? Lo que sí, dentro de cada área hay que buscar los temas claves, ¿estamos de acuerdo? O sea, dentro de compras, ¿cuáles son los puntos claves que nosotros tenemos que controlar para verificar que el sector de compras cumpla eficientemente su función para conseguir el objetivo establecido en el plan de negocios, que fue bien armado en nuestro mapa estratégico? El mapa estratégico lo que ayudó fue armar los procedimientos uno a uno dentro del sector para decirle, señores, si ustedes cumplen con estas tácticas y estos pasos y estos procedimientos, va a cumplir con el objetivo de su sector, que va a ayudar a cumplir el objetivo organizacional. Entonces, como sectores, todos. Dentro de los sectores, ¿cuáles son los temas claves? ¿Cuáles son los puntos claves que, si no se cumplen, pueden llegar a producir un desvío del objetivo establecido? Entonces, esas áreas son las que nosotros tenemos que determinar. Una vez que nosotros encontramos esas áreas clave dentro de los sectores, vienen los indicadores. Hay que establecer los indicadores clave, que son datos, índices o ratios, o también listados, que dan información de la situación de cada área clave. A partir de definir las áreas y los indicadores, lo que hacemos es, apoyándonos con tecnología, nos permiten detectar un probable error, detectar en forma prematura un probable error. Entonces, los indicadores lo que nos permiten es establecer si vamos cumpliendo mes a mes, día a día, cada 15 días, de acuerdo a cómo establecemos la periodicidad de ese indicador, si vamos cumpliendo con lo establecido en el plan. En el caso que haya una desviación, en forma automática lo informa. Entonces, una vez que nosotros tenemos detectado cuáles son las áreas claves, dentro de las áreas claves los temas importantes que queremos monitorear, y cuáles son esos indicadores que nos sirven para monitorear esos temas principales de cada sector, lo que tenemos que indicar para terminar el concepto de tablero es el periodo de cada uno de los indicadores, porque puede haber listados o indicadores diarios, mensuales, acumulados del ejercicio, proyectado a fin del periodo fiscal, o sea, puede haber de distintos tiempos. Hay que verificar el periodo del indicador. La apertura, forma en la cual se podría abrir y clasificar la información para acceder a sucesivos niveles de desagregación. Porque usted, por ejemplo, puede tener un icono que diga total de empleados en la empresa. Cliquea y ve ese total dividido por sectores. Cliquea y ve el detalle de cada uno de los sectores. Cliquea y ve el detalle de cada una de las personas que están dentro del sector con sus principales competencias. Entonces, a medida que va cliqueando, va teniendo mayor información de análisis. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hay que ver el grado de apertura. Por supuesto que a medida que más apertura tiene, son los informes que generalmente utiliza la gente operativa en forma diaria. Los índices y los ratios generalmente son utilizados a nivel gerencial para tomar decisiones que indican la tendencia. Después, si quieren más información, tienen que ir a los listados operativos. La frecuencia de actualización de toda esta información, esto es fundamental. Puede ser online, diaria, semanal o mensual, de acuerdo al tipo de indicador. La referencia, base sobre la cual se desean calcular las desviaciones. Esto puede ser un estándar, la historia, el mes anterior, el promedio de los últimos 12 meses, el presupuesto inicial o revisado, o un objetivo, una meta. Yo quiero llegar a este número. ¿Estamos de acuerdo? Todos los meses.
Bueno, ¿cuál es la realidad? Entonces, de esa forma puedo comparar la realidad con el estándar para ver las desviaciones. Ese estándar puede ser un estándar establecido por usted, la historia, un promedio de los últimos 12 meses, lo que nosotros queremos llegar, establecido, una versión optimista para el presupuesto, y en base a eso se produce el comparativo. Esto es la realidad, esto es el estándar, ¿cuál es la diferenciación? Para eso hay que incorporar el otro punto que es el parámetro de alarma. Niveles por encima o por debajo de los cuales el indicador es preocupante es lo que nosotros llamamos parámetro de alarma, que por ejemplo puede ser más o menos 5% sobre la base de referencia. Si el desvío del estándar con el real es mayor al 5%, produce una alarma. La famosa situación de semáforo dentro del tablero. Si la luz es verde, está bien. Si se produce una luz roja es porque se produce una desviación de lo real con el estándar en un 5%. Eso sería bueno que se pueda poner en un gráfico. La mejor forma de representar gráficamente la realidad que nos muestra la información es a través de gráficos que nos permite detectar bien dónde está la diferencia. Una vez que vemos cuál es la diferencia, tenemos que establecer los responsables del monitoreo. Tiene que haber responsables de cada uno de las áreas claves que nosotros estamos midiendo, de quién hace y quién completa la información y que la lleva a cabo, porque apenas nos produce un llamado de atención de un desvío, tenemos que juntarnos con el responsable del monitoreo y la gente que lleva a cabo la tarea para mejorar el proceso, eliminar ese error, estandarizar una nueva forma de trabajar y evitar que se vuelva a repetir. Entonces, de esta forma, nosotros ya le estamos dando una estructura al tablero. Señores, establecer cada uno de los sectores, cuáles son los temas principales que tenemos que monitorear, que son fundamentales para que se consiga el objetivo. Si no monitoreamos eso y se produce un desvío, puede ser que no lleguemos a nuestro objetivo principal. Bien, tenemos determinado cuáles son esos temas básicos que nosotros queremos controlar. Después tenemos que establecer los listados, los índices adecuados para controlar que esa situación, ¿sí?, siempre se mantenga en forma adecuada, que estemos siempre manteniéndonos por el camino correcto, no se produzca una desviación. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que establecer un estándar. Cuando verificamos lo que pasó en realidad, si se produce un desvío, si el desvío es 5% mayor o menor, se produce una señal de alarma. Se grafica esa situación de diferenciación y se analiza con el responsable del que tiene que monitorear ese índice o el responsable de las personas que generaron, o los sectores o los procesos que generaron esa desviación. Se analiza, se debate, se hace un trabajo en equipo, se corrige y se vuelve a aplicar un sistema normalizado para seguir manteniéndonos por el camino para obtener el objetivo organizacional. Por eso se dice que el tablero de control comunica y ayuda a alinear a la gente, a los procesos, para poder llegar a cumplir el objetivo organizacional. Permanentemente está monitoreando que todos los parámetros, desde la perspectiva financiera, perspectiva de los clientes, perspectiva de los procesos internos como de los recursos humanos, se mantengan siempre alineados para que al finalizar el periodo del año consigamos el objetivo. Apenas hace un pequeño desvío, lo podemos analizar rápidamente, en forma anticipada, para mejorarlo, corregirlo y seguir avanzando para conseguir el objetivo final.